Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Perspectiva Semanal de Macroeconomía para esta semana del 25 al 29 de marzo del 2024. Esta semana será particular porque va a ser una semana corta por los festivos de Semana Santa, especialmente en Colombia, en donde vamos a tener solo 2 días hábiles, el martes y el miércoles. Si bien el calendario económico es más corto, los mercados vienen de asimilar varios eventos en el mundo importantes de mencionar. La semana pasada fue muy importante, dado todas las decisiones de política monetaria que conducimos. Para empezar, en Estados Unidos, que a pesar de unas expectativas más firmes de crecimiento y de inflación, la Reserva Federal mantuvo su proyección de 3 recortes de tasas este año. La declaración y la conferencia de prensa de marzo indican claramente una inclinación hacia la flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal. Pero es llamativo que, aunque hubo una mejora de las expectativas de crecimiento económico y de precios, al mismo tiempo se mantiene esa proyección de recorte total de tasas de 25 puntos básicos para todo el 2024. Así las cosas, pues se mantienen en el mercado las expectativas de que ese primer recorte pueda darse en junio, pero no es descartable que pueda ocurrir en los meses siguientes. A nivel internacional, otros bancos importantes tomaron decisiones. La gran mayoría se mantuvieron en la narrativa de tasas altas por más tiempo, como pasó en el Banco de Inglaterra y en el Banco de Australia. Pero hubo algunas sorpresas, como la decisión del Banco Nacional Suizo, que realizó su primer recorte de tipos en 9 años. Este es un evento bien importante, ya que es el primer banco central importante en empezar a iniciar ese ciclo de recortes de tasas antes que la Reserva Federal. En Asia conocimos que China mantuvo su tasa de préstamos a 1 y 5 años en el 3.45% y 3.95% respectivamente, una medida que empieza a alinearse con unos indicadores económicos positivos que conocimos recientemente, como el crecimiento en ventas minoristas e inversión. Sin embargo, en Japón, el Banco Central elevó las tasas por primera vez en 17 años y terminó su política de control de la curva de rendimiento, aunque pues esta medida en realidad sí estaba esperada. Las tasas de política se subieron del menos 0.1% a un rango ahora del 0 al 0.1%. Después, recordemos de haber mantenido esa tasa de política estable en menos 0.1% desde el 2016. El emisor empieza a adoptar un tono neutral durante su conferencia de prensa y dice que todavía existe la posibilidad de que no se alcance su objetivo de inflación y que se muestran interesados en unas nuevas subidas de tasas, lo que indica que las condiciones financieras probablemente seguirán siendo acomodaticias en el corto plazo. Luego de esta agenda tan importante de política monetaria en el mundo, las perspectivas empiezan a apuntar a que varios de los principales bancos centrales estarían comenzando ciclos de recortes de tasas este año, incluyendo el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, entre otros importantes, lo que podría estar respaldando la confianza en el mercado y facilitando el acceso al crédito tanto para consumidores como para empresas en el corto plazo. Esta semana el foco estará en la publicación del gasto en consumo personal de los Estados Unidos de febrero, una medida importante porque es la medida de inflación preferida por parte de la Reserva Federal en todas sus tomas de decisiones de política monetaria. Aunque es importante mencionar que el dato se va a publicar el día Viernes Santo. Lo que sí es importante recordar es que todos los precios al consumidor IPC y precios al productor IPP han sorprendido en enero y en febrero al alza, lo que sería razonable anticipar que este gasto en consumo personal también empiece a exhibir un aumento mensual. En todo caso, pues no creemos que la lectura sorprenda mucho a los mercados. En realidad, las proyecciones económicas entregadas por la Reserva Federal en su comunicado de la semana pasada se ve que están esperando para este año un promedio de 2.4%, lo que es precisamente el nivel actual. Además, el presidente de la Fed, Jerome Powell, no le dio mucha importancia a las lecturas de inflación altas en enero y en febrero, pues considera más bien que son unos obstáculos temporales en el camino, porque hacia adelante sí se espera que la inflación siga cayendo. Hola, bienvenidos a esta perspectiva semanal macro del mercado local. A finales de la semana pasada, la Junta Directiva del Banco de la República decidió reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés conforme
las expectativas del mercado, llevándolo al 12.25%. La desaceleración de la inflación y las señales de enfriamiento económico permitieron esta flexibilización monetaria. Este recorte moderado sirve como un punto intermedio entre la desaceleración económica y el contexto inflacionario persistentemente desafiante, caracterizado por la inflación de energéticos alta y expectativas elevadas. Recientemente las encuestas vienen mostrando un leve aumento de las expectativas de inflación para el 2024 y 2025 tras el informe de febrero, lo que realza la insatisfacción de la Junta con la baja credibilidad de su objetivo de inflación. De acuerdo con el gerente Villar, el mensaje de la Junta es de dos dimensiones diferentes pero compatibles. Uno, acelerar la reducción de la tasa de interés y recuperar la economía. Y dos, mantener la cautela que se considera indispensable para garantizar que lleguemos a la meta del 3% en el 2025. Se busca, por tanto, un punto de equilibrio sobre ese dilema. También el gerente mencionó que cuando las circunstancias lo permitieran se podrían dar ajustes mayores. Si bien hay un consenso en cuanto a que los datos recientes son más que decepcionantes en materia de crecimiento, consideramos que la cautela será la constante, al menos mientras los bancos centrales desarrollados inician el ciclo bajista de tasas para evitar una fuerte depreciación del peso y salidas de capital a partir de ahí. Colombia podría adentrarse en un periodo interesante donde la posibilidad de una desaceleración inflacionaria más pronunciada podría impulsar un ciclo de flexibilización más rápido y contribuir de esa manera al retorno de la inflación objetivo. La semana pasada tuvimos datos de balanza comercial. Al inicio de la semana el DANE dio a conocer las cifras de importaciones y balanza de enero. Las importaciones sumaron 4.959 millones de dólares CIF, una cifra menor al dato de hace un año de 5.530 millones de dólares, lo que demuestra el enfriamiento de la demanda agregada. El resultado cercano a lo que preveíamos, 4.250 millones de dólares. Dentro de las importaciones, casi todas las divisiones han experimentado reducciones. En enero de 2024 destacan las importaciones de materiales de construcción, que cayeron en un 8.7%, de bienes de capital para la agricultura un 11.9% y de combustibles un 52.6%. El único rubro que creció fueron los bienes de capital para la industria, que lo hizo a un ritmo de 13.6%. Con esto, el déficit comercial fue de 959 millones de dólares FOB, menos de lo que esperábamos, una cifra cercana a los 880 millones de dólares. La balanza comercial sigue mostrando cifras relativamente bajas, lo que alivia la presión sobre la depreciación de la moneda local. Sin embargo, como esta disminución se debe principalmente a la reducción de compras externas de materias primas y de bienes de capital para la producción interna, generan preocupaciones sobre el crecimiento económico y la creación de empleo de este 2024. También conocimos la actividad económica del índice de seguimiento de la actividad económica del DANE, que dio a conocer estas cifras para el mes de enero, en donde esperábamos que estuviera en terreno negativo. Nuestro pronóstico era de una contracción del 0.15%, aunque el rango del sondeo de analistas estaba entre el menos 1.5% y el 1.3% en terreno positivo. La economía mostró resiliencia con un crecimiento del 1.6%, sorprendiendo a todos los encuestados. Aunque hay contracciones en el comercio, la industria, la construcción, las TIC y actividades profesionales en general, las actividades primarias y la administración pública impulsan la recuperación. El patrón de comportamiento del comercio y la industria coinciden con las encuestas de alta frecuencia y que han registrado varios meses en terreno negativo. Sobre el sector agropecuario, quizás los efectos del fenómeno del Niño pudieron atenuar la producción. Creemos que en el futuro el enfriamiento económico persistirá debido a factores como los altos precios de los insumos, los costos de financiamiento elevados y la disminución en la demanda agregada. Estos elementos se ven agravados por marcadas caídas en la confianza tanto de los consumidores como de los empresarios, complementando por un incremento en la tasa de desempleo. Con este dato, desde la investigación económica ratificamos nuestro pronóstico de crecimiento del 1.2% para 2023. Los datos económicos, especialmente en producción, manufacturera y ventas minoristas, validan nuestra expectativa de una ralentización económica. En materia de confianza empresarial, la confianza de los industriales y de los comerciantes, publicadas por FEDesarrollo, mostró un optimismo entre los comerciantes e industriales que va a la baja notablemente. Desde la perspectiva comercial, el clima de la confianza continúa bajo presión debido a las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre. Es particular la mejora de una percepción de la situación económica actual, luego que en enero la mayoría de las ramas de actividad, 11 de 19, mostraron un debilitamiento. Por otro lado, en el ámbito industrial, tanto el nivel de existencias como el volumen de pedidos mejoraron frente al mes anterior, aunque las mejores expectativas de producción para el próximo trimestre presentó un deterioro para la confianza industrial. En el informe de febrero se incluyó el balance trimestral de la favorabilidad de las condiciones económicas y sociopolíticas actuales para la inversión. En cuanto a las condiciones económicas para invertir, esta mejoró levemente frente a la medición de noviembre del 2023. La mayoría de los encuestados, un 36.7%, considera que las condiciones económicas actuales son desfavorables. De manera similar, en cuanto a las condiciones sociopolíticas, también mejoró respecto al trimestre anterior. El 58.4% de los empresarios considera que las condiciones actuales son desfavorables.
En general, la caída de la confianza del consumidor como reacción ante los altos costos de la canasta familiar y el crédito podrían seguir afectando negativamente los índices de confianza tanto del sector comercial como del industrial. Para esta semana esperamos la tasa de desempleo, la cifra del mercado laboral para el mes de febrero. Recordemos que en enero del 2024 la tasa de desempleo en Colombia se situó en 12.7% con una tasa de ocupación que aumentó ligeramente del 54.7 al 55.3%. La tasa urbana, que solo incluye las 13 ciudades principales, fue de 12.4%, bastante por debajo de la estimación de mercado del 13.6%, pero más cercano a nuestras proyecciones del 12.93%. Nuestras proyecciones desde Investigación Económica son menos optimistas para febrero del 2024. Esperamos que la tasa de desempleo urbano aumente al menos hasta el 11.9%, superando el nivel hace un año y al promedio entre 2016 y 2019 que se ubica en el 11.8%. De hecho, frente al mes pasado la corrección será menor que los registrados en enero del 2023. Estos cambios se dan en un contexto de presión inflacionaria, altas tasas de interés y desaceleración económica, lo que está dificultando la reactivación del crédito, especialmente empresarial, y en medio de un aumento de la incertidumbre laboral en el país a medida que se reactivan las propuestas de reformas que cursan en el Congreso Nacional. Eso es todo por ahora, nos veremos la próxima.